Shalom, shalom, shalom a todos los hermanos y amigos, a todo oyente en esta parashá. Hoy tenemos un privilegio, una bendición más de volver a escuchar a través de estas herramientas que hoy manejamos, como el internet, los videos, las porciones que el Eterno nos va dando con el propósito de alimentar nuestra fe, vayamos aclarando más el panorama de la dirección que Él quiere que nosotros tomemos. Hoy vamos a estudiar una parashá o a extraer un mensaje de una parashá que se llama Toldot, que significa generación, historia, memoria, crónica. Todo esto significa Toldot. La lectura de esta parashá está desde Génesis 25, versículo 19, hasta Génesis 28, versículo 9. Como lectura adicional, tenemos el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos del 1 al 27. Asumiendo que cada uno de nosotros hemos estudiado, hemos leído todas estas porciones de la escritura de la parashá Toldot, entonces vamos a dar inicio. No sin antes recordarle a cada uno de mis hermanos, por si acaso usted es la primera vez que escucha una parashá de nosotros a través del Ministerio Puerta de Salvación. Nosotros estudiamos las parashá a la luz del Brit Hadashah, Él es quien nos guía. Él es quien nos revela, nos enseña, nos entrega los midrash, las revelaciones de lo que, como dice Hebreos 10.1, fue escrito en sombra. Hebreos 10.1 dice, porque la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, ya teniendo ese principio, estamos encarrilándonos por una ruta donde sabemos que estamos estudiando algo que está en sombra. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 17 lo ratifica. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, la sombra de la profecía. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46, Yeshua dijo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Este es un verso muy interesante, porque nosotros sabemos que a través de Moisés fue que se escribieron los 5 rollos de la Torá. Entonces, cuando decimos que si creyeses a Moisés, estamos diciendo, si tú crees en la Torá, me tienes que creer a mí, porque de mí escribió Moisés. Curioso porque en toda la Torá no se pronuncia una sola vez el nombre de Yeshua. En Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué texto tan importante? ¿Por qué este verso toma tanta relevancia cuando estamos leyendo la Torá? Porque nosotros sabemos que gran parte de la Torá tiene que ver con las promesas que el Eterno le hizo a Abraham y al pueblo que vendría después de él. Escuche, le hizo a Abraham
y al pueblo que vendría después de él. Pero Gálatas nos dice que si nosotros somos de Cristo o del Mesías, ciertamente linaje de Abraham somos, y va más allá, dice, y herederos según la promesa. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, hablando de la Torá, dice, y sabemos que la ley, o sea, la Torá, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta es una declaración bastante fuerte, pero en este momento vamos a concentrarnos en esta parte porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, la ley es espiritual, pero ella está encerrada en lo que podemos llamar la sombra, que viene siendo únicamente el significado escritural de los acontecimientos. En sombra lo único que está es el relato escritural de acontecimientos, de historias. Todas esas historias son una sombra de algo espiritual que solamente a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, solamente a través del Ruach, por el Ruach, nosotros podemos rescatar en luz lo que está allí escrito en sombra. Ahora, para poder entrar en el Espíritu, a ese valle de sombra que está en la Torá, nosotros tenemos que retomar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 12 y 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el Ruach, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Mira, hermano, si una persona no tiene esta relación con el Espíritu, la persona nunca va a poder entender, recibir, valorar lo que el Eterno nos ha dado a través de la simiente de Abraham, a través de las promesas de Abraham. Nunca lo va a poder entender y recibir. Ahora, dice que lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay muchos que hablan de los sabios, de sus vidas consagradas y de la sabiduría que obtuvieron por ir escudriñando palabra por palabra, letra por letra, y adquirieron un gran conocimiento. Eso es muy bueno, pero acuérdese, todo lo que ellos escudriñaron y aprendieron lo hicieron en la sombra. Luego te van a enseñar también sombra. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 2, la Escritura nos está hablando que nosotros no aprendemos esa clase de sabiduría humana. Dice, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces yo tengo que aprender a escuchar el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay algunas personas, a mí me lo han preguntado mucho, pastor, pero yo tengo entendido que todos los que recibimos a Yeshua ya tenemos el Espíritu. Entonces, ¿cómo usted habla de unos que tienen el Espíritu y otros que no lo tienen? Ok. Yo voy a poner un ejemplo. Una cosa es tener el Espíritu, otra cosa es tener la relación correcta
con el Espíritu Santo. Ejemplo sencillo, a veces lo tenemos en casa. Hay matrimonios donde usted ve, el hombre tiene una esposa, o, digamos, la esposa tiene un esposo, pero esa pareja no tiene una relación correcta. A veces la mujer hace muchas cosas y el esposo no se entera. A veces el esposo hace muchas cosas y la mujer no se entera. Entonces sí, donde en presencia se tienen el uno al otro, no hay esa relación. Cuando usted me dice, y todos los que recibimos a Yeshua como nuestro Salvador, ¿acaso no tenemos el Espíritu? Sí, sí lo tienes, mi hermano. Pero hay otras cosas que necesitamos hacer para entablar una relación del uno con el otro. A través de esa relación espiritual con el Eterno es donde el que escribe, el escritor de la Torá, empieza a revelar lo que él plasmó en sombra. Y es allí donde entra el papel del Espíritu Santo. Esto es una introducción. Esta mañana comentaba con mi esposa algo que en Juan, vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, 26. Acordémonos primero de Juan 3, 16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el Hijo unigénito de Elohim? Yeshua, Jesús. ¿Ok? Entonces sabemos que Yeshua nos los regaló ¿quién? El Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Pero Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces mire, el Padre envía al Hijo y el Padre envía también al Espíritu. Entonces, aquí es donde muchos se confunden y no es el tema aclararlo hoy, de que está el Padre, el Hijo y el Espíritu también. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Elohim, Dios, se revela. La primera revelación que todo ser humano tiene es de que existe un Dios. El más sencillo, que cree en Dios, lo primero que cree es en Dios. Tú le preguntas a veces a la persona, ¿tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. Pero cuando tú empiezas a hablar, te vas a dar cuenta de que hay muchas maneras de creer en un Dios. Ahora, vamos al segundo paso. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo también creo en Jesús. Entonces ya creemos en el Padre, ya creemos en Jesús. Jesús es una forma más cerca de nosotros creer en Dios, porque sabemos que Él estuvo en la tierra. Entonces como que se acerca más esa relación. Ok. Jesús es la parte a través de la cual el Padre se revela al hombre incrédulo. Hablábamos esta mañana, al hombre incrédulo. Cuando usted mira las preguntas de Felipe a Yeshua, cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si usted mira esa pregunta, si usted se pone en la mente de Felipe, Felipe lo que quería era ver algo, muéstrame una persona. ¿Por qué? Porque en la mente de Felipe existe esa influencia idólatra, que si no se tiene una imagen, una cosa que se pueda tocar y ver,
cuesta trabajo creer. Y ese era el problema de Felipe. Yeshua hablaba del Padre, pero no veía al Padre. Entonces le dice, muéstrame algo, muéstrame en un lugar, dónde está, dime dónde vive, por dónde anda, muéstrame al Padre y me basta ya. Entonces, Yeshua le responde y le dice, Felipe, hace tanto tiempo estoy entre vosotros y aún no me conoces. ¿Quién le respondió ahí? ¿Yeshua o el Padre? Él le dijo, muéstrame al Padre. Y el Padre le respondió. Entonces, amados hermanos, esto rompe, pero vuelvo y digo, no voy en este momento a hablar de eso, de la terminología Ejad, que en otro momento vamos a tratarla. Pero ese mismo Elohim, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 26, ahora dice que Él envía, ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu. ¿Por qué? Porque el tiempo de Yeshua se iba cortando sobre la tierra. Entonces, ya la humanidad no iba a tener a un Dios que podía tocar y verlo y hacer milagros. Es decir, un Dios conforme a la mente de Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. La vida de Yeshua, o aclaro, la vida de la imagen del Dios invisible estaba llegando a su final. La humanidad iba a ver a la imagen del Dios invisible, como lo declara la Escritura, y Él, hablando de Yeshua, y Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible iba a llegar a su final y existencia física. Y el hombre iba a quedar otra vez, cuando Yeshua resucitara y se fuera, el hombre iba a quedar otra vez como en el principio. ¿Cuál es la posición donde nosotros estamos? Creyendo en un Yeshua que usted no lo ha visto. Yo no lo he visto. El pueblo hebreo nunca ha visto a Dios. Es decir, continuamos creyendo y adorando a un Dios invisible, con la diferencia de que ahora tenemos la Escritura, y la Escritura y cientos de libros y miles de libros alrededor del mundo nos certifican que ese Dios invisible sí estuvo sobre la tierra con una imagen. Pero una vez que Yeshua partió, habían otras muchas cosas que todavía tenían que ser corregidas. Porque acuérdese que la religión judía le había añadido a la Torá una serie de ritos, costumbres, tradiciones, que Yeshua empezó a corregirlas. No anulando la Torá, sino las tradiciones y las costumbres que se le habían añadido a los escritos de la Torá, a los rollos de la Torá. Eso lo hizo la religión judía, Entonces, Yeshua sabía que había mucho más que corregir y mucho más que enseñar. De lo que estaba en sombra, había mucho que enseñar, más que enseñar, pero en luz. Entonces, es cuando Yeshua da esta aclaración y da este mensaje tremendo, del cual el mundo, gran parte, no se apercibe. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre.
Oiga, la función que viene a hacer ahora Dios Espíritu. Él os enseñará todas las cosas. Siempre pregunto, ¿era que todas las cosas no estaban enseñadas? Pregunta, ¿es que todas las cosas acaso no estaban enseñadas? Pero dice, Él os enseñará todas las cosas. 2, y recordará todo lo que yo os he dicho. Y recordará, ten memoria de todo lo que Yeshua ha dicho, no lo que dicen los libros de los sabios, no lo que dicen los escritos de fulano de tal, sino nada más, recordará lo que yo os he dicho. ¿Dónde está lo que yo os he dicho? Lo primero lo encontramos en los rollos de la Torá, en los 5 rollos de la Torá. Lo segundo lo encontramos en los 4 evangelios. Y tercero lo encontramos en las cartas que fueron entregadas a la humanidad a través de los apóstoles, lo que conocemos como los escritos apostólicos. Ahí está todo lo que os he dicho. De manera, mis amados hermanos, que bajo esa revelación, bajo ese entendimiento, es que nosotros estudiamos la Parashá. Entonces, en las semanas anteriores hemos aprendido mucho sobre la unidad y al mismo tiempo la pluralidad del Eterno. Ahora, esta semana vamos a aprender otros factores de la Torá concernientes a la identidad de nuestro Elohim. Ahora, hemos visto que la vida de Isaac hace un paralelo con la de Abraham. Vamos a buscar Génesis 12. Génesis capítulo 12, verso del 10 al 17. Aleluya. Dice así la Escritura: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Oh, importante eso. Abraham descendiendo a Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Adonai hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, recordamos nosotros estos versículos en la revelación, en el Midrash, en la interpretación, en la revelación de este pasaje,
Nuestro padre Abraham era una figura del Eterno y Sarai era una figura del pueblo de Israel. Ahora, rápidamente, más allá de la Akeida, verso 22, capítulo 22, ¿recordamos alguna revelación sobre este pasaje? Bueno, en la interpretación, en la revelación de este pasaje, Isaac era una figura de Yeshua, ¿lo recuerda? Y en su camino a la ejecución y resurrección, y Abraham era una figura del Padre, ofreciendo a su hijo unigénito a quien el Padre amaba. En la parashá Shayei Sarah aprendimos que Isaac era una figura de Yeshua en su función como sumo sacerdote. ¿Lo recuerda? Función como sumo sacerdote en el cielo. Una función que se desarrolla entre su primera venida y su segunda venida. Esa función de sumo sacerdote está en este momento siendo realizada por nuestro Yeshua. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? La Torá nos ha enseñado claramente que Abraham es algunas veces retratado como el Padre, mientras Isaac es algunas veces retratado como el Masías Yeshua. Eso tiene que estar bien claro. Ahora, repasemos la lista de similitudes entre Abraham e Isaac. Nos debe impresionar qué tan asombroso es que la vida de Isaac es casi una imagen en el espejo de vida de su padre. Aunque Isaac generalmente responde diferentemente a cada circunstancia, los eventos de la vida de Abraham se han repetido por sí solos en la vida de su hijo Isaac. Temáticamente, parece como si Isaac estuviera haciendo todo lo que su padre ha hecho. Vamos a leer Juan, capítulo 5, verso 17. Teniendo ese ejemplo o ese entendimiento de cómo en la vida de Isaac se repiten muchos temas, muchas circunstancias que en la vida de su padre, vamos a examinar ahora Juan capítulo 5, versículos del 17 al 38. Aleluya. Y vamos leyéndolo con mucha atención, con mucha atención. Dice: y Yeshua les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow, qué declaración. Vamos a mirarla. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en ese momento, al igual que nosotros, sabemos que nuestros hijos heredan de nosotros todos nuestros genes, mucha parte de nuestra naturaleza, nuestro temperamento y todo. Entonces, cuando Yeshua hablaba de Elohim como su padre, para un judío
era equivalente a decir que él, Yeshua, tenía los genes del Padre, del Eterno, y esto realmente a un judío no le caía absolutamente nada bien. Entonces, vemos también el 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. Respondió entonces Yeshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Como si Sad hubiera dicho: todo lo que pasó en mi Padre, en mí también se está repitiendo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. ¿Cuáles obras mayores? Todo lo que se encuentra y entendemos cuando leemos esas obras en luz. Todo lo que fue sembrado, escrito en sombra, ahora cuando se revela en luz, se ve la obra mayormente grande. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Como la salvación del mundo, la salvación de los pueblos, a través de el pueblo que es injertado de acuerdo a Romanos 11. Eso para un judío es imposible de entenderlo. En la religión judía eso es imposible de entenderlo, pero nosotros sí lo podemos entender. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aleluya. Me acuerda esto al valle de los huesos secos de Ezequiel. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Ahora es, empezó allí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Eso es una declaración fuertísima. Entonces, ¿hay dos que tienen vida en sí mismo? Es la pregunta que viene allí enseguida. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Estamos leyendo hasta el verso 38. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Usted se acuerda dónde estaba Ezequiel cuando le preguntó al Eterno: ¿quiénes son estos? Estaban en los sepulcros, estaban enterrados. ¿Y qué fue lo que le dijo? Háblales. Y empezaron a hablarles y empezaron a levantarse. Léase el valle de los huesos secos. Y empezaron a levantarse. Esa era una profecía de todo lo que sucedería para estos tiempos.
Sigue diciendo Yeshua, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Luz, aquí vemos la luz, ¿no? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Oh, hermanos, ahora, estas declaraciones son declaraciones muy fuertes y que ameritan mucho tiempo de discusión, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero notemos cómo Yeshua declaró que él hizo las obras del Padre, de acuerdo a versículo 17. Notemos también cómo los judíos se dieron cuenta de que Yeshua estaba haciéndose a sí mismo igual al Eterno. En el verso 18. Notemos también cómo Yeshua declaró que él solamente hizo lo que el Padre hizo, de acuerdo al verso 19. Notemos también que Yeshua dice que él puede levantar a los muertos porque el Padre levanta a los muertos. Está en el verso 21. Notemos también cómo Yeshua declaró que los hombres deberían honrar al Hijo así como honran al Padre. ¡Wow! Aquí ya viene la cosa para un judío, esto se vuelve bien serio. Él lo hace al tratar de mostrarles que él efectúa las obras del Padre. Es decir, yo estoy haciendo las mismas obras que mi papá. Si usted honra a mi Padre y honró las obras de mi Padre, entonces yo que soy su hijo y hago las mismas obras que el Padre, está supuesto a que ustedes me deban honrar a mí también. Entonces, él les mostró que ellos no podían ser los descendientes de Abraham porque ellos no hacían las obras de Abraham. Por tanto, vemos que así como Isaac hizo las mismas obras de su padre Abraham, así también Yeshua hizo las mismas obras de su padre. Aquí es la importancia de entender la similitud que hay entre los sucesos del padre Abraham, de su hijo Isaac, con lo que está reflejando en el escenario tierra. Yeshua está haciendo las obras de su padre aquí en la tierra, como Isaac hizo las obras de su padre Abraham.
si tú crees que Isaac hizo las obras de su padre Abraham y ahora me ves a mí haciendo las obras de mi padre, entonces tú tienes que creer que yo soy su hijo. Allí es donde Yeshua está llevando a los judíos a confrontarlos. Ahora, vamos a buscar Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 42. Aleluya. Gracias, Padre. Una de las maneras de nosotros entender por qué Yeshua o cómo Yeshua confrontaba al liderazgo judío de su época es entendiendo cómo la vida de Yeshua está en el primer testimonio, en el Antiguo Testamento, que se conoce así. Si nosotros relacionamos eso, cómo los sucesos que están allí relacionan el uno con el otro proféticamente a Yeshua, cuando nosotros vemos a Yeshua sobre la tierra diciendo, nuestros padres hicieron esto, esto y esto y esto, y yo estoy haciendo lo mismo, es porque el Señor quiere confrontarlo con que Él era el Hijo de Dios, porque ellos no lo querían entender o aceptar. Ahora, vamos a leer aquí Romanos 10, del versículo 22 hasta el 42. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron. Ahora, hermanos, cuando usted oiga expresiones como y le rodearon los judíos, no piense que era todo el pueblo judío que se encontraba allí. No. Eran los líderes judíos. Esto es una cuestión de liderazgo. Porque Yeshua está confrontando al liderazgo judío, porque el liderazgo judío era el que transmitía las enseñanzas al pueblo. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Masías, o sea, el Cristo, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Oiga esto. Esto es interesantísimo. Porque Él está diciendo a la cúpula que lidera el judaísmo de ese entonces, le está diciendo, ustedes no son mis ovejas. ¡Wow! Hoy en día lo entendemos, porque esa cúpula que dirigía a la religión judía se habían apartado realmente de la Torá, habían añadido a la Torá, habían quitado a la Torá. Entonces, esa era una de las cosas que Jesús había venido a hacer, a confrontarlos, lo que habían hecho con la Torá. Entonces, al hacer eso, ellos ya entraban en la categoría de líderes que no respetan el liderazgo del Padre Eterno a través de la Torá, porque la Torá es quien lidera, quien dirige
La Torá es quien enseña, quien corrige al hombre. Entonces, al ellos trastocar la Torá, Yeshua le dice, ustedes hicieron un pecado tan grave que ya ustedes no son mis ovejas. Esto es con entendimiento en luz que nosotros podemos entender por qué Yeshua le dice, ustedes no son mis ovejas. Sigue diciendo el verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Oiga esto, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Vuelvo y lo leo. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ellos no le dijeron, porque tú siendo hombre, te haces otro Dios. Le voy a repetir lo que ellos no le dijeron. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ahí está el asunto. Ellos no le dijeron, porque tú siendo hombre te haces otro Dios. No, te haces Dios. Y los están diciendo a unos líderes que tienen el entendimiento de que Dios es uno. No hay dos. No hay tres. Es uno. Entonces, cuando ellos oyen a Yeshua hablar como si Él fuera Dios, ellos realmente dicen, esto va en contra de lo que todos los días declaramos en el Shema, cuando dice, oh Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Entonces, ¿cómo vienes tú a decir que tú eres Dios? De manera que cuando decimos que Yeshua también es Dios, pero un Dios más pequeño, basado en la palabra que él dijo, mi Padre es mayor que yo, después hablaremos de eso, entonces ya tú estás aceptando de que existe el Padre que es mayor, pero ahora existe otro Dios más pequeño, que es Yeshua. Entonces ya estás diciendo de que hay dos dioses. Y eso rompe el Shema, que dice que Dios es uno solo. Hay un solo Dios. Entonces mire lo grave de lo que es no aceptar que Yeshua era el mismo Dios. Él era la encarnación, Él era la carne que el Padre no tiene, pero que venía a revelarse a la tierra a hombres carnales. Yo, Dios Espíritu, que no tengo carne, tomo carne para revelarme a los hombres carnales. Por eso, Él es la imagen visible que se puede ver y se podía tocar y se podía hablar con ella del Dios invisible. Pero era y es el mismo Dios. Verso 34. Yeshua les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torá? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Hermanos, este verso es un verso tremendo. Cuando la escritura habla de la humanidad y dice, vosotros, yo dije, vosotros sois dioses. Ellos nunca
Nunca rechazaron eso. Cuando el Señor les dijo, vosotros sois dioses, eso sí no lo rechazaron. Incluso hay porciones del Talmud que dice que cuando se reúnen 2, 3 o 4 sabios, oiga esto, y se ponen de acuerdo sobre algo que discrepa con algo que el Padre, que el Eterno dijo, Dios dice que Él se equivocó y cree lo que los sabios dijeron, acepta lo que los sabios los dicen. Palabras más, palabras menos, hay una porción en el Talmud que dice esto. ¿Basado en qué? Basado en qué ellos se creen esto cuando Yeshua, cuando la palabra dice, vosotros dioses sois. Y ahora Yeshua se los está recordando. Le dice, la Escritura dice esto, y ustedes nunca han dicho nada sobre eso. En cambio, porque yo digo que soy Dios, a mí sí me quieren apedrear. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, ok, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mi Padre está en mí, en ese cuerpo. Pero el Padre estaba en ese cuerpo de Yeshua, no de la misma manera que está en nosotros. No, hermanos, son dos cosas muy diferentes. No, dos cosas muy diferentes, y después las hablaremos. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Por qué creyeron? Porque creyeron a las obras. Las mismas obras que el Padre había hecho antes, ahora Yeshua las estaba ejecutando. Ahora, miremos cómo Yeshua declaró que él hizo las obras de su Padre. Ahora, miremos el verso 30, nuevamente. Miremos el verso 30. Dice, yo y el Padre somos parecidos. ¿Dice eso? No. Yo y el Padre estamos muy unidos en criterio y en conocimiento. ¿Dice eso? No. Dice claramente, yo y el Padre, uno somos, uno solo, unidad, uno. No dos. No dos unidos en criterio, no dos unidos en entendimiento, no. Uno es uno. Yo siempre he aprendido en matemática que uno es uno. Ahora, cuando yo llamo a uno y a otro uno y lo sumo, ahí sí me dan dos. Pero uno siempre ha sido y siempre será uno solo. Yeshua resumió el asunto al declarar simplemente que el Padre y Él son Ejad. Ejad. Allí es donde algunos se tuercen, porque dicen Ejad, parecido el uno al otro. No, ellos primero son uno, y como uno en espíritu y el otro en carne, son Ejad, son similares, son iguales. El uno en espíritu y la otra revelación en carne tiene que ser igual, porque o de no, si no fueran igual, la de la carne no pudiera ser la imagen del Dios invisible. Seguimos adelante. Vamos a mirar aquí la percepción de los judíos en Juan 10:33. Vamos ahí al versículo 33. Le respondieron los judíos, vuelvo y digo, no es todos los judíos,
Está hablando con los líderes religiosos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y ese es el problema hasta el día de hoy. ¿Cómo? Si Él está aquí en la tierra y ora al Padre y le dice: Padre, entonces, ¿cómo vas a decir que es Él mismo? Es imposible. Él era simplemente un hombre a quien Dios, el Padre, le había dado ciertos poderes y venía a ejecutar, pero ellos no eran el mismo. El uno está arriba y el otro está abajo. Allí es donde mucha gente se tuerce, porque no pueden entender que la que está en la tierra, es la imagen del que está en los cielos. Ahora, ¿por qué? Yo tengo una enseñanza que la recomiendo en mi canal de YouTube. ¿Por qué, si Yeshua era Elohim, oraba como hijo? ¿Qué es lo que Yeshua nos enseña cuando Él toma la posición de el Hijo y no hace nada sin antes consultar al Padre? ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que si nosotros decimos, creemos que somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que el Padre nos dice que hagamos. Nosotros tenemos que dejar de hacer todo lo que el Padre nos dice que dejemos de hacer. En otras palabras, si somos hijos de Dios, realmente tenemos que obedecer su palabra toda. Eso es lo que Yeshua está enseñándole a la humanidad cuando Él, siendo Dios, ora como hijo al Dios eterno. Si eres hijo, obedece al Padre. Esa es la enseñanza del Hijo orando al Padre. Ahora, los judíos sabían exactamente lo que Él estaba declarando. Ellos sabían que Él estaba diciendo que Él, a sí mismo, Él era Dios. Un judío lo sabía. ¿Por qué? Porque el judío conoce perfectamente el Shema. El Shema dice que es uno solo. Oh Israel, Adonai tu Elohim, uno es. Eso lo sabe un judío. Luego, cuando Yeshua decía que Él era Dios, Él estaba diciendo que Él era el único Dios. Y eso para un judío es imposible entenderlo. Pero yo asumo que tú no eres judío. Tú eres israelita, que es diferente. Por eso siempre lo digo. Cuando nosotros estudiamos Torah, nuestro propósito no es recuperar nuestra identidad judía, porque nosotros no somos judíos. Nosotros lo que estamos recuperando, estamos regresando es a nuestra identidad israelita. ¿Por qué? Porque nosotros somos simiente de Abraham, de donde viene el pueblo de Israel. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestros tiempos, devolviéndonos la identidad israelita que la religión romana nos robó al separar a Yeshua de el pueblo de Israel. Nos presentó un Yeshua romano, no un Yeshua israelita, porque Yeshua era israelita, porque venía de la tribu de Judá, era un israelita. Era un israelita que venía de una de las 12 tribus. Tú eres israelita, no porque vengas de la tribu de Judá, sino porque vienes de cualquiera de las 11 tribus restantes. Y esa es la identidad que nosotros estamos recuperando. No la identidad, parecernos a los judíos, no,
meternos a la religión judía. No, nosotros no estamos regresando a los escritos judíos, estamos regresando a los escritos de la Torá. Téngalo bien claro. No estamos regresando a los escritos judíos, estamos regresando a los escritos de la Torá. Ahora, ¿qué nos está enseñando la Torá a través de diferentes y cantidades conexiones entre la vida de Abraham e Isaac? Ya que Isaac se encontró a sí mismo en cada situación en que su padre Abraham se encontró a sí mismo, él tuvo que responder a cada situación como lo hizo su padre Abraham. En otras palabras, el Eterno forzó a Isaac, entre comillas, forzó a hacer las mismas obras de su padre Abraham, al ponerlo en las mismas situaciones en que Abraham se encontró a sí mismo. Podemos declarar fácilmente que Isaac hizo las obras de su padre. Hermanos, el hecho de que Isaac experimentó todo lo que Abraham experimentó en línea, una hermosa figura nos muestra de la relación entre Yeshua y su padre. Es casi como si Isaac es el mismo que el padre. Casi cada situación de la vida de Isaac nos recuerda la vida de su padre. Sabemos primero que Abraham es una figura del padre, eso tiene que estar bien claro. Isaac es una figura de Yeshua. Por tanto, cuando conectamos temáticamente a Abraham al padre, conectar temáticamente a Isaac al hijo, conectamos temáticamente a Abraham e Isaac mediante experiencias de vida casi idénticas. ¿Qué está pasando con esto? Que la Torá nos ha enseñado sobre la unidad de Yeshua y el Padre. ¡Aleluya! La vida de Abraham e Isaac nos enseña que el Padre y Yeshua son una unidad perfecta. Vamos a mirar ahora otro punto. Muy importante. Vamos a hablar de 3 similitudes. 3 vientres estériles para dar hijos. Wow. Vimos y conocemos que las 2 primeras matriarcas tuvieron dificultad para concebir. Podemos pensar en otra conexión temática en la Torá a la dificultad de Sara y Rebeca en concebir. ¿Hay otra? Claro. Raquel también no concibió durante bastante tiempo. Y el primogénito de Raquel no fue otro que José. Nos vamos introduciendo allí esa historia. Algunos de nosotros tendremos que confiar que la afirmación, cuando estudiamos la vida de José, tiene también mucha similitud. Sin embargo, José es una de las primeras personas que usa la Torá para presentarnos una figura de la obra del Mashiach. Esta es una pista principal para ayudarnos a entender que el significado del fenómeno general de esterilidad entre las 3 matriarcas es asombroso. Entonces vamos a hacer un recuento. Sara experimentó dificultad para
concebir a causa de que tenía un vientre estéril. ¿Cuál fue el resultado? Ella dio a luz a Isaac, quien por medio de la Akeida, el atar de Isaac, la Akeida, el atar de Isaac, se transformó en una sombra mesiánica de la muerte y resurrección del Masías. ¿De dónde vino este personaje? De un vientre estéril como el de Sara. Rebeca experimentó dificultad para concebir a causa de un vientre estéril también. Ahora nos encontramos frente a Raquel y encontramos que Raquel experimentó dificultad al concebir a causa de un vientre también estéril. ¿Cuál fue el resultado? Ella dio a luz a José, cuya vida, la vida de José entera, es una figura de la obra del Masías, incluyendo su primera y segunda venida. Más adelante vamos a estudiar de eso. Ahora, ¿cuántas matriarcas hay? Hay 3 matriarcas. ¿Cuántas de ellas experimentaron esterilidad? Las 3. ¿Y qué significado tiene esto? En la Parashá Valleira aprendimos el significado del número 3. Por eso es importante siempre tener presente todas estas cositas. Ahora, vamos a entrar a un punto muy importante. La señal del Masías, la resurrección y la vida. ¿Cuál es la señal del Masías? La resurrección y la vida. Mientras leemos la Torá, hemos aprendido que las figuras de resurrección, figuras de vida renovada, como resultado de la liberación de muerte inminente, y figuras de victoria y vida renovada como resultado de muerte, hemos aprendido que la Torá siempre está a punto de darnos una enseñanza concerniente al Masías. Esto es lo que hemos aprendido como señales de resurrección y vida. Más cuando están especialmente reforzados de alguna manera con el número 3. Hemos aprendido que, por ejemplo, las primeras cosas vivas como la planta, las hierbas, etcétera, etcétera, fueron creadas en el día 3. Esto no es estrictamente, exactamente, vida después de la muerte. ¿Ok? Sin embargo, el principio de vida, viniendo de un estado donde no hay vida, es claro. Eso está allí claro. Cuando el Señor crea las plantas y todo, ¿de dónde los creó? De un estado donde no había vida. Ahora, la figura de Torá de la resurrección del Masías es encontrada en los días santos. ¿Cuáles llamamos los días santos? El día santo, que es una sombra de la resurrección de Yeshua, es el tercer día santo. El día de la ofrenda mecida del Homer, que está en Levíticos 23. La ofrenda de las gavillas de cebada en el día después del Shabbat, que ocurre durante la semana de los panes sin levadura, es una figura profética de la resurrección del Masías. Eso lo vamos a aprender más y aprendemos cada vez más que pasamos por la fiesta del Altísimo. Otra enseñanza, por ejemplo, Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez, él debía haber muerto, pero en el tercer día salió vivo. Allí la Torá nos está dando otra enseñanza de lo que es
resurrección, vida después de muerte. La Akeida. ¿Qué es la Akeida? El altar de Isaac cuando fue expuesto en un sacrificio. Abraham se suponía que ofrecería a Isaac como un olat. ¿Qué es un olat? Es una ofrenda quemada. Acuérdense de eso. El olat es una ofrenda quemada. Aunque el Eterno, fue cierto que el Eterno lo detuvo, pero en el corazón de Abraham, él sacrificó a su hijo. De manera que cuando el Eterno lo detuvo y le dijo que zafara a su hijo, era como si su hijo hubiera resucitado en su corazón. De cierto, a propósito de eso, Hebreos 11, del verso 17 al 19, nos dice que Abraham recibió a Isaac de los muertos mediante la resurrección figurativamente. Ahora, hermanos, vimos también que el número 3 en la historia del nacimiento de Isaac y la Akeida. En la historia de la Akeida fue en el tercer día que Abraham vio el lugar donde él debía ofrecer a Isaac, al tercer día. Eso lo vemos en Génesis 22, 4. En la historia de la promesa del nacimiento de Isaac, de acuerdo a Génesis 17, 1, declara que Abraham tenía 99 años. ¿Qué tiene este significado de revelación? El número 3. Porque son 3 veces 33. Lo cual es una revelación que en su momento la estudiaremos también. Ahora, también vimos que la esterilidad era una señal del Mesías, como lo declaró el apóstol Pablo vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y vaya al verso 19. Mira este verso. Vamos a leer del 18. Hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, que de un estado, se puede decir ya de muerte, viene a la vida ¿quién? Isaac. Aleluya. Entonces, inmediatamente nosotros deberíamos hacer conexiones con la señal del Mashiach. La historia de Raquel reconfirma nuestro entendimiento de que la esterilidad era vista como muerte y que la vida de un vientre muerto puede ser vista como la resurrección. Mira este punto muy importante. Una vida, un vientre que no da a luz, era visto como un vientre muerto, seco. Ahora, cuando nosotros vemos de ese vientre muerto que nace una vida, tenemos allí la imagen de la muerte y la resurrección. ¿Lo entendimos? 3 mujeres estériles que tenían sus vientres muertos dieron la revelación de lo que es la muerte
y la resurrección. Aleluya. Estas 3 mujeres, con estos 3 vientres, necesitaron ayuda sobrenatural para concebir. Esto nos enseña a dónde apuntan estas 3 mujeres estériles. Nos enseñan de lo que es concebir sobrenaturalmente, para llevarnos a un punto, ¿a dónde? A una concepción sobrenatural en el vientre de Miriam, de María. Allí la Torá ya nos estaba anunciando la concepción de Yeshua a través de un vientre que estaba seco, de una forma sobrenatural. Ahora, hermano, en esta parashá, que creo que usted la leyó, quiero llevarlo a hacer un énfasis en Génesis 26. Génesis 26. Aquí hay unos temas aparentemente escondidos, de los cuales el Brit Hadashah nos da más luz. No lo vamos a estudiar todo ahorita, pero sí lo voy a dejar con una inquietud para que usted escudriñe la Escritura. En Génesis 26, versículo 34, dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Por qué? Porque estas mujeres que él tomó no venían de la simiente de Abraham. Eran mujeres de un pueblo pagano, lo cual convertía estas uniones en yugo desigual. Un tema que el Brit Hadashah nos enfatiza: no unáis con yugo desigual. Cuando los padres ven a su hijo tomar este rumbo, ya ellos empiezan a entender lo que hay en el corazón de su hijo respecto a los mandamientos y a la obediencia al Eterno. Y eso ya les causa a ellos aflicción de espíritu. Por eso es que cuando llega el momento en que Jacob tiene que casarse, y vamos a Génesis 27, vayamos a Génesis 27. Ya usted ha leído esta historia, sabe lo que ha sucedido, cómo Jacob se hace de un negocio para adquirir la bendición que Esaú había aborrecido, no le daba ninguna importancia a la bendición de la primogenitura. Que no solamente era la primogenitura. La gente dice, Esaú vendió la primogenitura. No es solamente la primogenitura, sino lo que seguía con la primogenitura. ¿Qué era lo que seguía? La bendición. La mejor, entre comillas, la más grande bendición se le daba al primogénito. Pero a Esaú eso le importó. Entonces, ya en la historia, aquí un poco avanzado, en el verso 43 de Génesis 27, leemos lo siguiente: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Esto lo está diciendo la madre de Jacob, porque sabe que Esaú quiere matar a su hermano cuando su padre muera. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue.
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Aleluya. Ahora pasemos al capítulo 28. Génesis 28. Y vamos a leer de los versos 1 y 2. Ya llegamos al momento donde Isaac va a bendecir a Esaú. Pero ya sabemos en la historia lo que sucedió, como Jacob, toma la identidad de su hermano Esaú. En estos versos, en Génesis 28, versos 1 y 2, vemos ya el momento en que Jacob toma la identidad de su hermano Esaú para recibir la bendición. Dice el verso 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó, oiga aquí, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Por qué se lo dijo? Porque ya había visto a su hermano Esaú hacer lo mismo. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermanos de tu madre, o sea, la misma simiente, la misma familia. Ya los padres sabían la naturaleza del hijo Esaú, que él no entendía, no le importaban los mandamientos del Eterno. Bueno, bendijo su primogenitura por simple plato de lentejas, por llevar la historia así como la hemos aprendido un poco, ¿no? Entonces ya los padres sabían esa naturaleza de Esaú, pero querían conservar y valorar las razones que tuvo Jacob para tomar la identidad de su hermano Esaú. En otras palabras le dice, hijo, como a ti sí te interesan los mandamientos del Eterno, y el Eterno nos ha pedido a nosotros que no nos unamos con gente que no sea nuestra, huye a la casa de la parentela de tu madre. No tomes mujer que no venga de la familia, de la simiente de tu padre. En otras palabras, no te unas con yugo desigual como lo hizo tu hermano. ¿Tiene esto alguna relevancia? Muchísima. Aunque nosotros sabemos, y eso lo vamos a estudiar muy pronto, por la historia, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando se convierte en una nación, el rey Salomón hace lo mismo que hizo Esaú. Empieza a tomar mujeres de otros pueblos, de otras naciones, invalidando el mandamiento del Eterno, lo cual trae gravísimas consecuencias, porque entonces el reino es dividido. 10 tribus, casa de Israel, 2 tribus, casas de Judá. Las 10 tribus, llamadas casas de Israel, se mezclan entre las naciones y perdieron su identidad israelita.
cómo Esaú perdió su identidad como un descendiente de Abraham. Tenía la simiente. Esaú también tenía la simiente de Abraham, pero la identidad la había perdido. Entonces el Padre, en su infinita sabiduría y potestad, ya tiene preparado para que ese pueblo que se regó por las naciones, que perdió la identidad israelita como la perdiste tú y como la perdí yo, llegase el tiempo para cumplirse, pudiéramos tomar nuestra identidad israelita, que es lo que estamos haciendo ahora. Siempre recalcaré, nuestro blanco no es tomar la identidad judía, es tomar nuestra identidad israelita. El Señor lo profetiza después en el Valle de los Huesos Secos a través de Ezequiel. Y el Señor tiene preparado un plan. Hermanos, en Jericó hay una mujer que se llama Rahab. Esta mujer no es israelita, no era santa, era una prostituta. Pero el Señor la eligió, oiga esto, para acoger a un hombre que llevaba la simiente de Abraham, como era Salmón, y Salmón se casara con esta mujer que no tenía ninguna identidad israelita ni simiente israelita. Ojo, de esa unión, siguiendo otra secuencia, nosotros vamos a ver que viene el rey David. Y de esa descendencia viene nuestro Mashiach Yeshua. ¿Qué está haciendo el Eterno? Está mostrando lo que es redención, lo que es resurrección de algo que está completamente muerto, como la identidad israelita, y la trae nuevamente a vida. ¿A través de qué? De la resurrección en el Valle de los Huesos Secos, y a través de Romanos 11, donde el Eterno está injertando al pueblo que se había gentilizado en el buen olivo. Es muy importante que entendamos lo que la Torá nos enseña en este relato en cuanto a la vida de Saúl y en cuanto a la vida de Jacob. Y terminamos por hoy. Y le damos gracias al Eterno por habernos dado la oportunidad un día más de estudiar Parashat. Quiero recordarles, mis hermanos, tenemos una emisora a la final, trompetaradio.com. Usted puede entrar online, www.alafinaltrompetaradio.com. Tenemos la emisora 24 horas al día, donde presentamos música de la casa de Israel y presentamos también música de la casa de Judá. Música de la casa de Israel, de todos aquellos que venimos del Valle de los Huesos Secos. Y encontrará usted allí mensajes de diferentes siervos que caminan en la línea por donde nosotros también vamos. De manera, sintonice nuestra emisora, sea bendecido y que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.